Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Nosotros, alumnos de la Facultad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sección 008 de la Facultad de Medicina, nos complace informarles y tratar el tema de una de las patologías más importantes que sufre nuestro México y es una de las patologías endocrinas más frecuentes. Nuestros integrantes están conformados por su servidor, José Alejandro Salvador Ruiz. Su servidor, Hugo Rodríguez Salas. Ángel Francisco Sandoval Castro. El tema es hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello, no produce suficientes hormonas tiroideas, principalmente la T4 y la T3. Estas hormonas son esenciales para regular el metabolismo, en donde el cuerpo convierte los alimentos en energía. Cuando la tiroides no produce suficientes cantidades de hormonas, el metabolismo se ralentiza, lo que puede afectar múltiples funciones corporales. El hipotiroidismo puede ser causado por una gran variedad de factores, incluyendo la deficiencia de yodo y ciertos medicamentos que algunos fármacos pueden intervenir en las funciones tiroideas y también problemas congénitos. En algunas personas nacen con una tiroides que no funciona adecuadamente. Esta deficiencia puede causar una amplia gama de síntomas que puede variar en intensidad y presentación. Algunos de los síntomas más comunes incluyen fatiga y debilidad, en donde estas se ven una sensación constante de cansancio incluso después de dormir bien, aumento de peso inexplicable o dificultad para perder peso a pesar de mantener una dieta y ejercicios regulares, una intolerancia al frío incluso en ambientes cálidos, piel seca y cabello quebradizo, en donde estos pueden volverse más secos y gruesos y el cabello puede volverse frágil y caerse con facilidad. Depresión y cambios de humor, en donde se ven irrigados sentimientos como tristeza, irritabilidad o depresión. Problemas de memoria y concentración, en donde se ve una dificultad para concentrarse y olvidos frecuentes. Ritmo cardíaco lento, en donde provoca una braquicardia o ritmos cardíacos más lentos de lo normal. Estreñimiento, dolor muscular y articular, en donde provoca dolor, rigidez o debilidad muscular, como ya antes mencionamos. Menstruaciones irregulares. En mujeres puede presentarse periodos menstruales irregulares más largos o más dolorosos. Hinchazón en cara o extremidades. Disminución del apetito a pesar del aumento de peso. Algunas personas pueden experimentar una disminución del apetito. Borronca, en donde puede volverse más ronca o más profunda. El colesterol elevado también. Estos síntomas suelen desarrollarse de manera lenta y muchas veces pueden confundirse con otras condiciones. Si alguno de nosotros podemos experimentar varios de estos síntomas de manera persistente, es recomendable consultar con un médico para realizar una evaluación de las funciones tiroideas mediante el análisis de sangre para solicitar un perfil tiroideo. Ahora les voy a hablar sobre las clases de hipotiroidismo que existen. En primera instancia tenemos el hipotiroidismo primario, en donde se debe a la disminución de la secreción de las hormonas tiroideas tanto de T3 como de T4 de la tiroides, provocando un trastorno, mientras que hay un aumento de TSH. Esto es una afección directa a la tiroides, en donde nos va a causar tiroiditis de Hashimoto, que es un trastorno autoinmunitario que ataca componentes de las células tiroideas. En segunda instancia vamos a tener el hipotiroidismo central o secundario, en donde es la disminución de la secreción de la TSH en la hipófisis, en donde TSH y T4 y T3 se ven disminuidas ambas. A esto nos va a causar tumores en la hipófisis. Y el hipotiroidismo terciario, que es el último, ocurre cuando el problema está directamente en el hipotálamo. Estos debido a que su disminución de la secreción de TRH disminuye la secreción de la TSH, a su vez afectando las hormonas tiroideas como T4 y T3. Esto va a causarnos algunos tumores en el hipotálamo, traumas que van a afectar en la región del cerebro o enfermedades infiltrativas. Y con esto termino las clasificaciones. Continuamos con la exposición. Primero, cuadro clínico. Sabemos que el hipotiroidismo es la acción inadecuada o deficiencia de las hormonas tiroideas a nivel tisular por alteraciones de la fisiología de algunos de sus niveles, T3 y T4. T3 y T4, las dos hormonas tiroideas, y su descenso también lo podemos clasificar en 4, que es el momento en la vida, el momento en que
el hipotiroidismo se hace presente, ya sea congénito o adquirido. La severidad. El hipotiroidismo leve hasta un coma mixedematoso. El subclínico, que es el aumento sérico de la TSH sin síntomas o con mínimos síntomas. La TSH es la hormona estimuladora de tiroides. Después, nivel del eje, ya sea primario, en donde la tiroides se va a ver afectada, secundario, donde la hipófisis se va a ver afectada, o terciario, en donde el hipotálamo se va a ver afectado. Ahora, recordemos, para entender los niveles del eje en donde donde va a afectar el hipotiroidismo, también debemos recordar cómo es el eje, cómo es que se forman estas hormonas tiroideas. Todo comienza en el hipotálamo. El hipotálamo manda una hormona que es la TRH a la adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis. A su vez, la hipófisis va a mandar una hormona que es la estimuladora de tiroides, la TSH, hacia la tiroides. La tiroides, con ayuda de enzimas y de un proceso, vamos a formar T3 y T4. T3 es la forma activa, es la que se va a activar aunque está en menor concentración en nuestro torrente sanguíneo. Y las hormonas, estas mismas, T3 y T4, pueden funcionar como retroalimentador negativo, para así decir al hipotálamo, ya no necesitamos más, tenemos la cantidad correcta de T3 y T4. Continuando con la epidemiología, es más frecuente en mujeres y su incidencia incrementa con la edad. Es la segunda enfermedad endocrina más frecuente en México y la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad autoinmune más común en provocar hipotiroidismo primario. Ahora, sabemos que es más frecuente en las mujeres, ¿pero por qué? Esto se debe principalmente a 3 cosas, pero lo podemos generalizar, en que la mujer va a sufrir grandes cambios endocrinos, cambios hormonales durante su vida. Y estos 3 cambios hormonales se van a ver reflejados en la gestación, la lactancia y la menopausia. En estos 3 grandes cambios en el cuerpo de una mujer, tenemos que el hipotálamo, la glándula pituitaria o la hipófisis, también llamada, glándulas suprarrenales, los ovarios y otras glándulas endocrinas, como por ejemplo el páncreas, van a cambiar su estructura y la forma de recibir y también de dar esas hormonas. Entonces, esto hace que conforme la edad y conforme se vayan presentando estos cambios en la vida de una mujer, tenga más predisposición al hipotiroidismo. Manifestaciones. Se manifiesta a través de una gran variedad de signos y síntomas, la mayoría de ellos inespecíficos. Los datos clínicos más específicos son la intolerancia al frío, la prolongación de la fase de relajación de los reflejos. Solo cuando el hipotiroidismo ya tiene un tiempo considerable, los signos y síntomas son más notorios. En adición a esto, también tenemos que en hipotiroidismo e hipertiroidismo hay unas fases. Hay características faciales de los pacientes con hipotiroidismo que nosotros lo podemos categorizar. En este caso, vamos a presentar o a ver una paciente con anemia, con hipoglosia, con alopecia, con caída del pelo en la ceja, de la cola de la ceja. Y estas manifestaciones nosotros la podemos ver en personas con hipotiroidismo. En la siguiente diapositiva tenemos la imagen de una persona con hipotiroidismo. En la anterior es el dibujo. En esta es la imagen. En esta imagen podemos ver cómo el señor, que desgraciadamente tiene hipotiroidismo, cumple con todas las características de la fascia para considerar una fascia hipotiroidea. Edema bilateral en párpados inferiores en un paciente con hipotiroidismo primario. Ahora vamos a verlo reflejado en un caso clínico. Paciente masculino de 45 años de edad ingresa a consulta externa refiriendo fatiga y debilidad, sensación constante de cansancio, dificultad de realizar actividades cotidianas, aumento de peso de aproximadamente 5 a 7 kilogramos en los últimos 6 meses sin cambios en la dieta, sensación de frío en extremidades, intolerancia a temperaturas bajas, cambios en el estadio de ánimo y episodios frecuentes de estreñimiento. Y peso de 70 kilogramos, talla de 1,62,
frecuencia cardíaca de 52 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, temperatura de 36.5 grados y el paciente se ve con cierto volumen adiposo, piel seca, cabello fino, escaso y quebradizo y con la facie hipotiroidea. En este caso, conjugamos todos los signos y síntomas mencionados para tener un caso clínico de libro, un caso clínico en donde todas las características se ven reflejadas en el paciente. Después hablaremos del hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo también es una enfermedad que se puede tener desde el nacimiento. Este es el caso del hipotiroidismo congénito. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo congénito no presentan datos clínicos al nacimiento. Es por ello que es muy importante realizar el tamiz neonatal en los primeros días de nacimiento. Los hallazgos más clásicos en el hipotiroidismo congénito es la fontanela posterior amplia, esplenomegalia, que es el aumento de tamaño del vaso, hernia umbilical e ictericia. Estos son los hallazgos más frecuentes. Los pacientes con hipotiroidismo congénito presentan mayor prevalencia de hipoacusia y de malformaciones congénitas extratiroideas que la población general, sobre todo anomalías cardíacas, paladar hendido, displasia de cadera, así como malformaciones neurológicas, genitourinarias, digestivas y oftálmicas. En la última diapositiva tenemos la fascia botagada, que también es muy frecuente en los pacientes neonatos con hipotiroidismo. Y en la imagen de la derecha se ve perfectamente cómo es la hernia umbilical, la fascia botagada y la ictericia del paciente. Esto hace pensar en primera instancia en un hipotiroidismo congénito. Regresando un poco al tema del tamiz. El tamiz es bastante importante para detectar enfermedades congénitas en el paciente, ya sea hipotiroidismo o otros síndromes, por ejemplo. También tenemos que los pacientes con hipotiroidismo congénito suelen estar acompañados de otras enfermedades o de otros padecimientos, como por ejemplo anomalías cardíacas, que podría ser comunicación intraventricular, el paladar hendido, la displasia de cadera, así como malformaciones neurológicas, genitourinarias, digestivas, oftálmicas. Ahora hablaremos del tratamiento. La levotiroxina sódica es la forma sintética de la tiroxina, la principal hormona producida por la glándula tiroidea. Por lo tanto, es un medicamento utilizado para el tratamiento del hipotiroidismo. Para entender el funcionamiento de la levotiroxina en personas con hipotiroidismo, debemos recordar que en las personas sanas, la tiroides capta el yodo consumido en la dieta y es utilizado para la creación de T3 y T4. Una vez producidos, se lanzan en el torrente sanguíneo, donde actuarán directamente en las células de nuestro organismo, dictando la forma en que ellas transformarán oxígeno y glucosa en energía. La cantidad de hormonas producida por la tiroides se divide en 80% perteneciente a la T4 y 20% a la T3. Gran parte del T4 producido al llegar a los órganos o tejidos es transformado en T3 y es utilizado por las células. Cuando el paciente presenta baja producción de hormonas tiroideas, la reposición se realiza preferentemente con levotiroxina, para que el organismo siga con el proceso de conversión de T4 a T3. Si la reposición se hiciera directamente con T3, el riesgo de sobredosis de la hormona sería mucho mayor. Ahora sí, la dosis de levotiroxina debe ajustarse de forma que se mantengan normalizados los niveles de la hormona estimulante de la tiroides o TSH, que básicamente son niveles por debajo de 4.5 a 5.0 miliunidades por litro. En promedio, la dosis necesarias para el control del hipotiroidismo es de 1.6 microgramos sobre kilogramos. Aparte de esto, es necesario mencionar que la dosis inicial suele ser más baja, principalmente en personas de tercera edad y en pacientes con problemas cardíacos, ya que un exceso de T4 puede desencadenar arritmias o eventos isquémicos. En este grupo de riesgo, la dosis inicial recomendada es de 25 a 50 microgramos al día, con ajustes a cada 4 a 6 semanas. Por otro lado, en los jóvenes
y pacientes sin otras enfermedades, la dosis inicial puede ser de 1.6 microgramos por kilogramo.